Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas, queridos alumnos de TECOL. Seguimos, sí, bueno, os he oído a todos y seguramente en un mes cesaremos esta clase porque efectivamente tenéis preferencia vosotros, pero también la ventaja que tenéis no es esto, ¿eh? Yo sé que pagáis poco, pero pagáis, pero también tenemos toda la formación en inglés, los psicotécnicos, toda la información diaria, los cambios materiales, eso no lo tienen los demás. Así que yo creo que no pasa nada porque echemos una mano, sobre todo aquella gente que por razones de distancia o de medios en general, económicos, de circunstancias personales, pues no tiene la ocasión de acudir a una academia, a una de las buenísimas academias que hay por ahí. Todas son buenísimas y todas ingresan al 90% de su gente. Yo no tengo tanta suerte. Y ingresa el 100% de lo que estudian, nada más, pero no de la totalidad. Bien, vamos a mirar, estamos terminando ya. Nos vamos a ir a la responsabilidad patrimonial, va a ser el tema de hoy. Vamos a buscarlo directamente. Vamos a buscar. ¿Dónde está esto? Inicio. Busca. Responsabilidad. Aquí, ya lo tenemos. Bien. Bien, el Estado a veces pues mete la gamba, las administraciones públicas meten la gamba. Tuvimos una vez en Vitoria un registro domiciliario de madrugada, claro, aplicando lo que entonces era no sé si seguirá existiendo, no creo, la ley de antiterrorista, y que era pues ir a registrar y después decir, bueno, se le decía al secretario de Estado, te decía que sí, y luego se le decía al juez. Nos equivocamos de vivienda, bueno, tiramos la puerta abajo, que bueno, fue un poco de desastre, ¿no? Hubo un matrimonio, el pobre susto, y claro, obviamente hubo que indemnizarles a ellos por un error, un funcionamiento normal o anormal, da igual que sea normal, era un funcionamiento normal, teníamos que registrar y podía haber sido anormal. En cualquier caso, el ciudadano, el particular, no tiene la culpa de que las administraciones públicas se equivoquen y les lesionen. Por tanto, tienen derecho a ser indemnizados. Primero, porque vamos a dejar ya que los robots funcionen, el ciudadano, si yo que era el que mandaba aquella operación, pues no se dirigieron contra mí personalmente, sino, bueno, no hizo falta porque luego la delegación del gobierno enseguida les llamó y, en fin, lo hicieron muy bien, quedaron muy contentos. Pero el ciudadano en general, cuando se siente lesionado o se ve lesionado, acude a la administración pública, no acude al funcionario que ha motivado la lesión, porque le importa poco si ha sido el bombero, el policía o quien sea, va a la administración. Entonces, se crea una responsabilidad del patrimonio, que es el dinero, ¿no?, de la administración pública. Ahora veremos. Y después, una vez que ya se ha producido el pago o sea, la indemnización, puede ser que el funcionario haya obrado negligentemente, con mala fe, con dolo. Entonces, las propias autoridades, o sea, el propio administración pública se dirigirá después contra estas autoridades en búsqueda de dolo, culpa o negligencia. Si no ha sido nada de esto, pues un accidente y no tiene culpa. Bien, y luego veremos la responsabilidad penal, que también puede haber civil, como ya sabemos, y penal. Bien, es un tema sencillito, solamente tenemos una pregunta, por eso no vamos a abundar demasiado, pero sí es conveniente verlo todo. Continuamos, responsabilidad patrimonial de la administración pública. Principios de la responsabilidad. Responsabilidad. Particulares,
tendrán derecho a ser indemnizados por las AAPP correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor. Bien, tenemos una salvedad, ¿eh? Fuerza mayor es que no se ha podido, aquí está, ahora veremos lo que es fuerza mayor. Un terremoto, ha sido cualquier cosa inesperada, una catástrofe en general, pues claro, la culpa ya no la tiene la administración pública. Dice cualquiera de sus bienes y derechos, tanto bienes como derechos. Ahora, el daño alegado no puede ser supuesto, estimado, ni siquiera de carácter romántico, sentimental o familiar. Tiene que ser un daño, estas son las características del daño. Daño alegado, en todo caso, habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Bien, vamos a ver la indemnización. Lesiones indemnizables. Lesiones indemnizables. Solo las producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Bien, ya sabemos que hay daños, decíamos también un poco antes del derecho administrativo, que hay circunstancias que el particular tiene el deber jurídico de soportar, aquello que da el ruido y demás. Entonces, que es que no tenga el deber de soportarlo. Si tiene el deber, pues como todos los ciudadanos, en principio de igualdad, pues todos lo soportan. No serán indemnizables. No serán indemnizables fuerza mayor los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. Bien, aquí, al hilo de la conversación esta, vemos que la indemnización tiene carácter obligatorio y es forzoso indemnizar. Cuando no procede la indemnización, aparecen las prestaciones. Las prestaciones son de tipo, ¿cómo se dice? De tipo solidario, ¿no? No hay obligación. Una prestación, por ejemplo, una prestación para el paro, pues son 4 o 5 meses que te ayudan o lo que sea, ¿no? Prestaciones, pero no tienen carácter obligatorio. Es como un poco las subvenciones, ¿no? Las subvenciones están a mitad de camino entre la indemnización y la prestación. Pero lo único que tiene carácter obligatorio son las indemnizaciones. ¿Cómo se calcula el importe de la indemnización? Cuantía de la indemnización. Se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, IPC, fijado por el Instituto Nacional de Estadística INE, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. También se puede sustituir esta cuantía por otro tipo de cosas. Lo importante es dejar a la persona satisfecha. Sustitución de la indemnización, por una compensación en especie, o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. Bien, aquí son pagos, dinero, compensación en especie es entregarte algo, entregarte una vivienda, o entregarte cualquier cosa física. Procedimiento, ¿cómo se inicia este procedimiento de responsabilidad patrimonial que hemos hablado de él muchas veces a lo largo de este tema? Procedimientos de responsabilidad patrimonial. Patrimonial. Inicio, de oficio o por reclamación de los interesados. Resolución, por el ministro respectivo o el Consejo de Ministros si una ley así lo dispone o por los órganos correspondientes de las TCAA o de las ELL. Prescripción de la acción de reclamación. En todo caso prescribe a un año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Bien, que motive la indemnización o manifestarse porque puede ser el tema de, carácter físico o psíquico. Esta fue la pregunta.
¿cuándo prescribirá el derecho a solicitar indemnización? En el plazo, ahí ve que era 1 año y 1 año. Vemos, yo quiero demostrarlo con esto, que leyendo, si llegamos a leerlo todo, hay cosillas que son elementales que se nos van a quedar sin gran esfuerzo, se nos van a quedar, por ejemplo, esto que resuena, ¿no? El año. Y es una pena que por no leerlo todo nos quedemos a medias. Bien. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. De lo que decíamos, a manifestarse del efecto lesivo. Bien, ¿qué ocurre si la resolución con esta resolución y si no hay resolución expresa? Si ocurre silencio. Resolución administrativa. Pone fin a la vía administrativa. Ya sabemos que no nos queda más que la vía contenciosa. Si no recae resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización. Bien. Luego también pueden tener responsabilidades de derecho privado, que es, como ya sabemos, cuando no actúan con el carácter de autoridad, tienen relaciones privadas las administraciones. ¿Y qué ocurre? Responsabilidad de derecho privado. No actúan con sus competencias de derecho administrativo, sino a nivel de igualdad. Cuando las AAPP actúen en relaciones de derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismos como actos propios de la AP bajo cuyo servicio se encuentre. Bien, el error está en el personal, pero la responsabilidad es de la administración pública. Bien, la segunda parte es que ahora hay que exigir responsabilidad a las autoridades. La propia administración va a exigir responsabilidad a sus autoridades, las que han causado el hecho lesivo. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las AAPP. Particulares, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, estos exigirán directamente a la AP correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. Aquí también se exige directamente a la AP. Aquí quería yo ver esto. Estas dos cositas son muy de examen, ¿eh? Muy de examen. Bien. ¿Qué hace la administración pública entonces cuando exige el particular? AP correspondiente. Cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca. Bien, tiene que ser dolo, esto ya lo veremos en Código Penal, culpa, no. Y la negligencia tiene que ser grave, ojo, porque no pueden colocar siempre que hubiese incurrido en dolo, culpa o negligencia. Grave. Y es después de haber indemnizado al lesionado. Primero la administración, su preocupación es indemnizar. Y después buscar si hay, claro, que no sea judicial, que sea administrativo, dolo, culpa o negligencia. También puede ser que estas autoridades culpables hayan hecho daño a la propia administración. La mesa de trabajo, el vehículo que lleva, el vehículo oficial. Instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. Resolución declaratoria de responsabilidad, pondrá fin a la vía administrativa. Bien, ya lo vemos. Igual que lo anterior. Exigencia de responsabilidad penal junto con la civil, porque puede haber incurrido un delito. Exigencia de la responsabilidad penal del personal al servicio de las AAPP. Junto con la responsabilidad civil derivada del delito. De acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan,
salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Bien, esto ya es para siempre, esto ya lo sabemos para siempre. No suspenden los procedimientos administrativos, algo que está en el juzgado, pero hay que esperar a cómo son los hechos en el orden jurisdiccional. Y una vez que se conocen esos hechos, el instructor por tierra diciendo que el juez ha reconocido estos hechos y sobre esos hechos acaba el expediente. No puede investigar más. Sobre los hechos determinados claramente en la sentencia. En este caso, en el orden jurisdiccional penal, que sea necesaria para fijar por qué puede ocurrir que el juez diga que ese señor, ese funcionario, no ha tenido responsabilidad o ha sido una negligencia leve, ¿no? En vez de grave. Entonces, pues, hasta que no se sepa la determinación de los hechos en el ámbito penal, pues no podemos hacer nada. Bueno, aquí tenemos responsabilidad patrimonial de la AP, de las autoridades, penal y civil. Vamos a ver ámbito de aplicación, vamos a leer nuestro, que es muy sencillito. Cuestionario tranquilo también. Ámbito de aplicación. Daños causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Públicos. Daños y perjuicios causados por autoridades y personal de las AAPP. Actuaciones del personal al servicio de las AAPP que derivan en delito. Principios generales. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por lesiones en sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor. Los particulares exigen indemnización directamente a la AP correspondiente. Conforme a la legislación penal y civil correspondiente. Daño alegado. Debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Esto en los tres casos, está claro. Indemnización. Indemnización. Calculada al día de la lesión, actualizable según IPC, con intereses por demora. Indemnización por la AP. Luego la AP exige responsabilidad a su personal por dolo, culpa o negligencia graves. Indemnización conforme a la responsabilidad civil derivada del delito. Procedimientos. Inicio de oficio o por reclamación, resolución por el ministro, Consejo de Ministros, órganos de CCAA o ELL. Procedimiento instruido por la AP, resolución declaratoria de responsabilidad. Procedimientos penales y civiles, según legislación correspondiente. Resolución administrativa. Fin a la vía administrativa, desestimación presunta si no hay resolución expresa. Fin a la vía administrativa, responsabilidad exigida de oficio por la AP. Determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal. Responsabilidad específica. Cuando las AAPP actúen en relaciones de derecho privado, responderán de los daños causados por su personal. Responsabilidad patrimonial exigida a las autoridades y personal por dolo, culpa o negligencia graves. Responsabilidad penal conjunta con responsabilidad civil derivada del delito. Bien, pasamos al cuestionario. ¿Cuándo tienen derecho los particulares a ser indemnizados por las administraciones públicas?
Cuando sufran lesiones en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, excepto en casos de fuerza mayor. ¿Qué características debe tener el daño para ser indemnizable? Debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. ¿Qué lesiones no son indemnizables? Aquellas derivadas de fuerza mayor, definida como daños que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o técnica. ¿Cómo se determina la cuantía de la indemnización? Se calcula con referencia al día en que la lesión se produjo, actualizándose al final del procedimiento según el IPC y sumando intereses por demora. ¿Qué es la sustitución de la indemnización? Consiste en compensar al afectado en especie o mediante pagos periódicos en lugar de un pago único, siempre con acuerdo del interesado. ¿Cómo se inicia un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Puede iniciarse de oficio o por reclamación de los interesados. ¿Cuál es el plazo de prescripción para la acción de reclamación? Prescribe a 1 año desde que se produce el hecho o acto que motive la indemnización o desde que se manifiesta su efecto lesivo. ¿Qué sucede si no recae resolución expresa en un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Se puede entender desestimada la solicitud de indemnización. ¿Cómo se exige la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las AAPP? Los particulares exigirán directamente a la AP las indemnizaciones por daños causados por sus autoridades y personal. La AP puede reclamar responsabilidad a sus autoridades y personal en casos de dolo, culpa o negligencia graves. ¿Qué relación existe entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil del personal al servicio de las AAPP? La exigencia de responsabilidad penal, junto con la civil derivada del delito, no suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Bien, con esto vamos terminando. Nos queda este último tema y vale, veis que es un tema sencillito y es una pena no pasar por aquí una vez que se oiga ahora y luego dentro de 5 meses, 2 meses antes del examen, otra vez, pues si hay un punto para nosotros, si hay un punto para nosotros y no se nos puede escapar. Muchas gracias, seguimos a continuación.